Bueno, son entonces las 2 de la tarde. Eh, bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Y quiero que, bueno, se gocen este espacio que tengo para ustedes y que sea un espacio de muchísimo, muchísimo conocimiento y que nos permita, pues, hombre, entre todos, crecer en este fascinante mundo, digamos, de las franquicias. Y les cuento que estoy supremamente emocionado. Les cuento que bueno, este formato, este preciso formato que tenemos acá el día de hoy, pues para mí es completamente novedoso, ¿cierto? He sido consultor por muchísimo tiempo en temas empresariales y básicamente hoy quiero darle un vuelco muy grande a todo este proceso consultivo a través de las franquicias. Y bueno, y por eso la invitación, ¿cierto? La invitación a que sean parte de este camino, ¿cierto? Y es allí, o desde allí, que quiero agradecerles. Bueno, quiero saber cómo sienten o cómo me sienten, si está claro, si hay buen retorno. Cuéntenme ustedes, ¿alguien me quisiera decir si me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto, Juan. Perfecto, gracias Juan Pablo, gracias a ti. Bueno, entonces vamos a empezar respetando el tiempo de ustedes y que tengamos un espacio muy enriquecedor. En primera instancia, les cuento que me siento supremamente animado. Parece como si estuviera estrenando novia, emocionado por lo que será este presente y futuro. Espero que para ustedes así lo sea. No sé si me pueden alzar la mano, cualquier cosa, y díganme quién de ustedes está realmente listo, entusiasmado para llevar esa empresa al siguiente nivel, convirtiéndola en esa franquicia exitosa que trascienda fronteras. No sé si me pueden levantar la manito eh, o, o decir sí, ¿cierto? O en el chat decirme sí, ¿cierto? Para que empecemos este proceso. Cuéntenme, ¿quién dice más? ¿Quién dice por allí? Perfecto, qué bacano. Gracias, Carlos, gracias, Freddy. Bueno, bienvenidos a este espacio. Bienvenidos a este espacio donde, pues hombre, la idea es que lo aprovechemos. Ahí ustedes están viendo básicamente un término, franquicia igual a localidad, ¿cierto? Estamos hablando que, que lo más cercano a trabajar desde lo local en mercados internacionales es la franquicia. Casi que es que pensemos desde hoy, ¿cierto? ¿Cómo queremos competir en el mundo? ¿Cierto? Con nuestra empresa, con nuestros productos, con nuestros servicios. Sí, sé que hay ciertos productos que pueden ser muy del territorio, pero la realidad es que los podemos volver globales, porque igual existen mercados específicos que quisieran, ¿cierto? Sentir, vivir nuestros productos, nuestros servicios o esa experiencia que generamos en los diferentes puntos. Por eso, esta palabra, localidad, ¿cierto? Pensemos globales, actuemos locales, ¿cierto? Diseñemos un negocio para que esté preparado para ese mundo, ¿cierto? Y creo que la franquicia es la forma idónea a través de la cual podamos hacer esto. Básicamente lo que les traigo acá es el resultado de más de 15 años de experiencia como consultor, trabajando codo a codo con empresarios como ustedes, enfrentando desafíos, eh, alcanzando metas, eh, básicamente llevando a mis empresas de un mercado local a uno regional, de uno regional a uno nacional. Ya hoy tengo empresas a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, es un paso a paso, es un proceso, ¿cierto? Y ese proceso nos va a permitir llegar juntos a donde queramos, ¿cierto? A donde queramos, a donde nos soñemos. Pero aquí más que soñar es que aterricemos, ¿cierto? Y que aprovechemos esas grandes
posibilidades que nos da este formato. Un formato que creo que está más que validado en los últimos 40, 50 años. Ustedes y cerca de ustedes hay una cantidad de, digamos, de conceptos, de marcas, de insignias que representan eso. Yo les mostraba en posts anteriores marcas, insignias colombianas, pero esas son las que para nosotros son visibles. Hay una cantidad de marcas que ni siquiera en Colombia las conocemos, que están a nivel internacional bajo este formato. Entonces, es interesante y quiero traerles como ese bagaje, ese conocimiento lleno de experiencia a ustedes, eh, entregarles conocimiento para que cada vez ustedes se sientan más tranquilos, que esto es un proceso que los lleva a ustedes a otros niveles. Hay unos términos internacionales como scaling up, es un tema de escalamiento, cómo rápidamente una pyme se puede convertir en una empresa, y en una empresa que tenga ubicación en todo el mundo y que no se preocupe porque tenga que solucionar el día a día de un punto de venta específico. Eso lo podemos lograr a través de la franquicia, ¿cierto? A través de este webinar quiero brindarles herramientas necesarias para expandir sus negocios de manera estratégica y rentable. Preparémonos para descubrir cómo transformar estas empresas en franquicias exitosas, ¿cierto? Y que, ¿por qué no? Hombre, que se destaquen a nivel internacional. Esa es la invitación, este es el espacio que les quiero yo ofrecer a ustedes. Y bueno, pues en primera instancia sé que algunos de ustedes me conocen, sin embargo, hombre, tengo una historia empresarial en temas de consultoría desde el siglo pasado. En 1998 tuve el privilegio de ser parte de un proyecto muy lindo a nivel nacional, aprovechando todo el boom de la pyme. Específicamente en Colombia, la pyme antes del 98 no tenía estatus, digamos, empresarial. Casi que sus dueños eran los que, de alguna manera, respaldaban las organizaciones, ¿cierto? En ese sentido hablábamos de empresas unipersonales, hablábamos de empresas limitadas. Esas sociedades por acciones simplificadas no existían, ¿cierto? Y hacer ese viro, ese cambio, permitió hacer un desarrollo empresarial para la pyme, que hoy tenemos grandes resultados. En ese momento con Expopyme tuve el privilegio de trabajar en Antioquia, en Santander del Norte, en este caso Cúcuta, Santander, no, como en Bucaramanga, tuve la oportunidad de estar en el eje cafetero, en Bogotá, en la costa, trabajando el tema Expo Pyme, donde el foco básicamente es cómo preparo una pyme y la llevo conscientemente de la mano a mercados internacionales, ¿cierto? Y desde aquí, pues hoy, digamos, gratamente veo una cantidad de empresas que en su momento, en el equipo de trabajo, en este caso con la Universidad de La Sabana, pues tuve el privilegio de estar allí, con consultores muy duros, muy fuertes, de los cuales aprendí. Y ahí fue en el momento donde yo dije, yo quiero ser un consultor, yo quiero aportar desde mis conocimientos en el tema de consultoría. Y bueno, 15, ¿qué? 23 años después, 24 años después, yo puedo decir que hoy he viajado no solamente a la mano de grandes consultoras, de universidades, sino también como empresario. Como empresario, digamos, partí de tener una consultora generalista, es decir, de todo era, hacemos de todo, a irnos especializando en temas de retail, donde tengo colegas, amigos muy fuertes en esa temática, y prácticamente desde el 2013 conozco todo el mundo de la consultoría en expansión empresarial desde el punto de vista de franquicias. Y yo venía especializándome en diseño empresarial, diseño de pymes. Y básicamente lo que hice fue, básicamente, llegar a este mundo de la franquicia, planteando que se puede mejorar lo actual, aprovechar ese bagaje actual de conocimiento de la compañía y llevarla a otro nivel desde el punto de vista de diseño empresarial. Y ahí es donde nazco yo, ¿cierto? Empiezo a desarrollarlo, primero con una firma extranjera, después, yo creo que de los golpes más duros que hemos tenido la gran mayoría de nosotros fue pandemia, y pandemia yo vi, digamos, consumirse la empresa que habíamos desarrollado, pero post pandemia renazco y renazco
siguiendo en el mundo de consultoría, en franquicias específicamente, dándole aportes a mis empresarios que de alguna manera pasamos ese momento tan fuerte de pandemia, donde en muchos de los casos hasta reinventamos los negocios, ¿cierto? Pensar en restaurantes que no habíamos pensado en su momento cuando los diseñamos en cocinas ocultas, en ya hoy tener formatos de cocinas ocultas para expandirnos a nivel nacional. Entonces es un tema supremamente interesante, un tema de aprendizaje, un tema de venga, yo cómo soluciono hoy porque debo salir y continuar dentro de un mercado. Y creo que todo ese bagaje me ha permitido, no solamente a mí, sino a mi equipo, hacer cada vez más fuertes en el tema de desarrollo empresarial vía franquicia. Y hoy, digamos, casi que pensando en cómo puedo multiplicar ese conocimiento, hemos empaquetado todo el, digamos, todo ese conocimiento en temas de desarrollo, en temas de metodología. Las empresas consultoras, detrás de todo eso, lo que uno entrega son metodologías que generan eficacia, ¿cierto? Es decir, yo te entrego una receta, opero una receta que nos permita a nosotros tener el resultado eficaz. Y eso es supremamente importante. Fuera de eso, he sido en los últimos 21 o 22 años consultor empresarial, perdón, profesor de posgrado, ¿cierto? Y en posgrados he estado con universidades que de pronto ustedes las conocen si están en Medellín, AFID, Universidad CES, pero también a nivel nacional he estado con la Universidad del Norte, he estado con el CES y he estado con el Rosario, he estado con la misma Universidad de La Sabana, la cual inicié en temas de pregrado y posgrado, en temas empresariales. Entonces, ese soy yo. Y hoy, después de tanto tiempo de que me pulieran, me ajustaran, tengo una propuesta, creo yo, muy ganadora para todos ustedes. Y eso es lo que venimos aquí a trabajar, ¿cierto? A mostrarles a ustedes. Nosotros hablamos a lo largo de estos 8 días más o menos de diferentes temas. Temas como cifras en Colombia, la franquicia, cómo nos puede servir como plataforma de expansión, si puedes o no ser franquiciado, ¿cierto? Espero que hayan disfrutado de sus espacios porque darán realmente abre bocas detrás de todo esto. No sé si hasta acá alguien de ustedes quisiera comentarme un poquito de si vieron esos pequeños cortos, si hay algo específico con el cual ustedes aprendieron o que los dejó rayados, porque es que detrás de todo esto casi que a uno lo raya, ¿cierto? Ciertos elementos que uno no comprende, ¿cierto? Uno cree que la franquicia solamente es venga, yo empaqueto y entrego y entonces están trabajando con mi nombre y con una receta, pero es más allá de eso, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes quisiera comentarme algo y empecemos a hacer como una conversación antes de empezar básicamente a través de los 3 momentos que los quiero llevar. Un primer momento, hablemos de esas 10 claves de éxito. 10 claves de éxito que ustedes como empresarios hoy lo pueden aplicar, ¿cierto? Y más adelante, cuando sea franquicia, pues desarrollarla y tenerlas muy presentes para que sean éxitos. El motivo de este espacio, que básicamente son los 8 pasos para convertir tu empresa en una franquicia exitosa. Y el tercer paso es ese abrirles hacia una invitación que se llama franquicio. ¿Listo? Entonces no sé si alguien de ustedes me quisiera hablar de algo que les haya rayado, que les haya visto, que hayan ustedes sentido alrededor de lo que les presenté a lo largo de esta corta semana, ¿cierto? Y quisiera darnos alguna información. Cuenten, los oigo, los escucho o los veo. ¿Alguno quisiera? ¿O escribirlo? Así que para todos puede ser también como fuerte aquí presentarnos en personas que no nos conocemos, ¿cierto? Héctor, ¿quieres hablar algo? Héctor Murillo, que veo que estás tratando como de conectarte, pero como que no sale el audio. Ah, Manuela. Cuéntame, Manuela. Ah, ok. Salvador nos dice, siempre hay duda en cuanto a si la franquicia realmente funciona. Sí, estamos hablando de negocios, ¿cierto? Y hay algo que es supremamente importante y es
esa habilidad que tengamos nosotros de, me disculpan esta paisada o colombianada, de tropicalizar ese modelo o esa receta, ¿cierto? Ahí está la diferencia. En nosotros, cómo cogemos una receta, ¿cierto? La apropiamos y de ahí la potencializamos, ¿cierto? Y creo que ahí es donde está la gran diferencia. Eh, Franquiciar es un proceso y ahorita se van a dar cuenta que necesita, digamos, ser muy claro en detalles y esos detalles, cómo se trasladan a algo que es esencial en las empresas y es cómo generan dinero. A eso lo llamamos modelo de negocio. Ahí está la gran diferencia. ¿Listo? ¿Sabes Entonces, algo, gracias. Juan? Dime. Lo saluda por aquí Hola, Freddy Freddy, ¿cómo estás? de Qué rico. Pigmalión. Bien, muy bien. Algo que me pues, ha llamado la atención en conversaciones anteriores que habíamos tenido, lo que se preguntaba sobre las startups, si se podían tener modelos franquiciables. Entonces Sí, hay una clave muy definitiva y es que si uno no tiene un modelo de negocios claro, que esté funcionando, que esté dando plata, uno no puede expandir nada, ¿cierto? Que es una de las constantes que uno ve en premisas. el mercado y es uno querer expandirse sin tener como la estructura básica funcionando. Entonces me llamó la atención eso de los videos que se compartieron y las preguntas que hicieron en el chat esta semana. Freddy, qué pertinente eres tú en función de eso. Sé que tu empresa tiene que ver con tecnología, es una startup, ¿cierto? Hay un tema digamos, de conocimiento profundo alrededor de la robótica y cómo la materializas en temas de educación, ¿cierto? Educación para chicos, adultos y demás, ¿cierto? Y es interesante lo que estás diciendo porque es que detrás de todo esto yo no estoy vendiendo una marca, yo estoy vendiendo una receta de hacer billete, de hacer dinero, y si yo mismo no tengo claro cómo lo monetizo, difícilmente le puedo decir a un tercero, mira, cree en mi negocio que esto, si le metes tanta plata, te va a producir tanta otra. Recuerden que aquí estamos en un tema de negocios y los negocios es genere billete, ¿cierto? Entonces es muy interesante eso porque son recetas de generación de dinero, ¿cierto? Y lo que es claro es que una cosa es vender educación en robótica, que eso tiene un impacto, otra cosa es vender un negocio que hace inversionista, ¿cierto? Fuera porque le gusta, digamos, le mueve el piso, que eso es supremamente importante, le genere dinero, ¿cierto? Entonces yo lo estoy invitando a él a hacer dinero con mi receta, que está empaquetado en una marca. Y entonces eso aplica a todo, ¿cierto? Y entonces, detrás de todo esto, creemos que solamente se distribuyen productos como McDonald's o servicios como un Hilton, ¿cierto? No, también podemos distribuir conocimiento, podemos distribuir experiencia, ¿cierto? Y ahí es donde entra, por ejemplo, Pigmalión específicamente. Hay un conocimiento detrás, fuera de eso, hay procesos, hay productos que también nutren eso que hay allí, ¿cierto? O hay capacidades de venta, ¿cierto? Y eso es interesante. Entonces, qué bueno que eso les haya mostrado caminitos, porque, vuelvo y repito, en Colombia específicamente, aunque vamos en la tercera ola, digamos, de franquicias, las primeras iniciaron como a principios del siglo pasado, perdón, a finales del siglo pasado, donde, por ejemplo, McDonald's llegó a Colombia, donde se franquiciaron algunas empresas, de esas, digamos, las internacionales siguieron funcionando, pero casi que a partir de la segunda ola, es que empezamos a ver resultados de empresas interesantes en este mundo. Toto, por ejemplo, como organizaciones de la segunda ola, y cómo ellos casi que supieron entender que si yo tengo una fábrica con una capacidad de distribución de productos, puedo desarrollar un canal, ¿cierto? Específico para llevar todo mi portafolio, ¿cierto? De forma eficiente al mercado. Y eso fue lo que desarrollaron como canales. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, es un tema supremamente interesante. Y quisiera, a partir de lo que acabo de hablar, que empecemos a ver elementos de, por ejemplo, hombre, ¿por qué las franquicias fracasan? ¿Cierto? O por qué, de alguna manera, puedo ser exitoso en ese tema de franquicias. Y entonces entra lo primero que es esencial.
El proceso de franquiciamiento, igual que a la redundancia, es un proceso. No es que yo como empresa me preparé, me documenté y soy franquicia. No, eso no funciona así. Es como cuando, no sé, ustedes estaban al frente del carro por primera vez, al menos mi papá me dijo, Juan, usted va a aprender a manejar el día que tenga un golpecito, ¿cierto? Y claramente, es que una cosa es la teoría, yo muevo las palancas y demás, y uno estuvo en un curso y demás, pero uno se vuelve consciente realmente que manejar es delicado, que es muy complejo el día que uno tiene cualquier, que es que rache el carro, o lo peor, lo choqué y eso fue un desastre. En ese momento uno dice, madre, ¿cierto? Y a partir de ahí empiezo a mejorar, 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 mejorar. En el caso de las franquicias, ¿cierto? Casi que la primera venta o la primera salida para mí sigue siendo como un laboratorio, un piloto, es supremamente importante, porque casi que ahí uno está probando dos cosas. Uno, que lo que uno está ofreciendo a alguien le interesó y por eso compró. Pero el otro reto es que lo que compró funcione como le dije que debería funcionar, que eso es lo que empaqueté. ¿Cierto? Entonces, la sumatoria de esas dos cosas es muy importante a partir de eso empezar a ajustar los procesos. Por eso es muy importante esto. Si entramos en procesos de franquiciamiento, aquí no hay recetas hechas del todo. Vamos a llevarlo, por ejemplo, a un 80%, pero de ahí para allá es mejora, 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 hasta que esa vaina es casi un copiar, pegar, como sucede en muchas empresas grandes. Sin embargo, en cada territorio hacen algo que se llama tropicalizar. Entonces, no es un suceso, es un proceso. ¿Listo? El segundo elemento implica construir un modelo ganador para todas las partes. Y entonces, cuando estoy hablando de eso, no es solamente que es que sea negocio para mí, entonces yo vendo franquicias y gano por vender franquicias. Ajá, y el que invitaste el negocio, ¿qué? ¿Cómo va a ganar? Y si no le está yendo bien, ¿qué está sucediendo? Ahí casi que está disparejo el tema de que yo gano y vos no ganás, ¿cierto? Aquí es diseñemos negocios que para quien invitemos es porque lo vamos a llenar de plata, como él me va a ayudar a llenarme de plata yo, ¿cierto? Es supremamente importante. Entonces implica ese construir ese modelo ganador para todas las partes, ¿cierto? Y a veces no es sencillo. Hay una película que a mí me gusta, lo he visto por ahí 7000 veces, que está tan brava, y todos los días le encuentro detalles, ¿cierto? Yo sé que es muy hollywoodesca y todo el asunto. La película se llama Hambre de Poder. Es como la historia que hay detrás de todo McDonald's. Y me gusta mucho, y sobre todo la interpretación de Keaton, porque es que él descubre en el camino una cantidad de cosas. Sí, había una receta de que yo te entrego rápidamente una hamburguesa. Y eso fue la gran contribución de los hermanos McDonald's. Pero detrás de todo eso es entender qué distribuyo, entender para el dueño del punto cuál es el negocio, pero también entender para mí cuál es el negocio. Y ahí es donde se encuentra con ese corredor financiero que el man le dice, vení, es que el país se está expandiendo y sería supremamente importante, ¿cierto? Supremamente importante que identifiquemos las oportunidades que hay en los nuevos territorios. Entonces, ¿por qué no será que el gran negocio detrás de todo esto es la propiedad raíz? Y ahí es donde vemos que sí, el negocio es distribuir productos y servicios, pero los grandes recursos están dados por arrendamiento, están dados por valorización, y ahí es donde vemos una corporación supremamente fuerte, ¿cierto? Entonces, para McDonald's, para Arcos Dorados, ¿cierto? Básicamente el negocio tiene que ver con entrar a nuevas localidades y ser visionario entendiendo dónde entra, mientras que para el franquiciado es venda, 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 de forma eficiente, de forma continua, no se me salga la receta y casi oportunidades, ¿cierto? Entonces es interesante ese modelo que hay allí. Tercero, la salud de tus franquiciados es la salud de tu cadena. Ojo con esto, ¿cierto? Y va muy de la mano del anterior, porque es que si a mi franquiciado no le está yendo bien, a la postre a mí me va a ir mal. Entonces aquí hay que cuidarle el bolsillo al franquiciado, porque si a él le va bien, a mí me va a ir supremamente bien, porque solamente él va a tener un efecto, y el efecto es multiplicador. Hey, fulanito, hey, peranito, es que a mí me está yendo muy bien con esto. Casi que por ahí llegan los franquiciados nuevos. Entonces, mirémoslo desde ese punto de vista. Y fuera de eso, cada vez que él vende, a mí me consume. ¿Cómo así, Juan? Es que
La franquicia es un modelo de distribución. Entonces, si él vendió una hamburguesa, yo le vendo un pan, yo le vendo no sé qué, yo le vendo no sé qué, ¿cierto? Fuera de eso le presto servicios de soporte, fuera de eso estás usando la marca con la cual estás atrayendo clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuidemos al franquiciado, porque si a él le va bien, a nosotros nos tiene que ir supremamente. ¿Listo? Cuarto tip, el crecimiento debe ser ordenado en función a un plan. Me he encontrado con empresarios que me dicen, Juan, es que imagínate que yo tengo una prima en Miami, ella dice que ese negocio allá pega. Y yo les pregunto, ¿viste? ¿Y vos que vivís en Laureles no has pensado en el Poblado? ¿No has pensado de pronto en Río Negro? ¿Y no has pensado algo más cerquita que Miami? Porque, ajá, y la logística, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? ¿Será que es que qué esfuerzo comercial tenemos que hacer para que en Miami nos conozcan, mientras que acá, cada vez que abremos una tienda, más visibilidad tenemos? ¿Cierto? Entonces, es supremamente importante que seamos estratégicos en ese crecimiento. Y ese crecimiento debe ser ordenado y en función a un plan, porque de allí es que se deriva todo lo anterior. ¿Cómo empiezo a crecer con la menor cantidad de dolores de cabeza? Quinto, demanda actuar a tiempo. ¿Se imaginan que a un franquiciado esté generando ruido? Dos franquiciados, tres franquiciados, cuatro franquiciados. No podemos permitir eso porque se nos vuelve un caos. Es supremamente importante que casi que atendamos oportunamente y rápidamente esos conatos de incendio, ¿cierto? De tal manera que saneemos esa red que tenemos allí. Y si hay algo de fondo, que lo solucionemos para que al crecer no multipliquemos el problema. Entonces, demanda actuar a tiempo. Si tú quieres una buena franquicia, si quieres ser exitoso en las franquicias, demanda actuar a tiempo. Y esto va en relación al primero, que ser franquicia, armar nuestra red de franquicia, no es un suceso, es todo un proceso. ¿Listo? Vamos entonces a las otras cinco. Las otras cinco van en función de estos elementos. Uno, lo nuevo que desarrolles debes primero pilotearlo en los puntos de venta más cercanos o tuyos y después llévalo a tu red, ¿cierto? Y aquí es importante hasta ejemplos de hace muchos años. Volvamos al tema de McDonald's con la cajita feliz, por ejemplo. La cajita feliz es como la desarrolló McDonald's, directamente, Arcos Dorados, digo yo, ¿cierto? Quien la desarrolló fue una franquiciada a la cual Arcos Dorados le escuchó y entendió la oportunidad que había detrás del manejo con los niños. Se dio una solución, la solución la escuchó, la vio, la evaluó, la piloteó, y una vez esa vaina funcionó, ¡pran! Al mundo. Y hoy ustedes saben qué es la cajita feliz de todo esto, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo muy importante donde los pilotos hay que hacerlos de forma cercana. Siempre formalizar lo dicho y lo conversado. De las cosas más importantes que nos da la franquicia es la formalización. Y la formalización no es más que el negocio no dependa de mí, ni dependa de nadie. No es un tema de cámara de comercio, no es un tema de tributos, que eso es sine qua non, eso lo tienes que cumplir. Pero acá, ¿cierto? Básicamente, el formalizar las conversaciones, ¿cierto? Nos permite a nosotros hacerle trazabilidad a lo conversado, darle solución, y si es del caso después, hombre, multiplicarlo a los demás, ¿cierto? Y eso es pura gestión. Esa formalización nos permite que el negocio no dependa de nadie, que esa receta empiece a funcionar eficientemente. Entonces, claro, nos va a empezar a ayudar, ¿cierto? A mejorar toda la operación de nuestros negocios y eso redunda en menos chicharrones y más billetes, ¿cierto? Así de sencillo. Otro elemento que es esencial y es que las recetas hay que desarrollarlas, después se tropicalizan y después se mejoran. Volvamos a McDonald's. No sé si ustedes han ido a un McDonald's por fuera del país, pero yo creo que ninguno de ellos ofrecen frijoles en el desayuno como lo ofrecen en Medellín, Colombia, ¿cierto? ¿Eso es qué? Pues son una receta que con permiso se desarrolla, que vaya en la esencia de lo que es la marca, ¿cierto?
¿Y por qué se muestra eso? Pues hombre, porque es que en un territorio específico, si al mexicano le gusta lo picante, ¿cierto? Pues hombre, adecuemos a que las hamburguesas sean picantes, porque si adicional a eso, el paisa necesita un almuerzo donde comparta una sopa, ¿cierto? Con un seco, el seco es la hamburguesa y la sopa es qué. Y lo más cercano en este caso es el caso de los frijoles, ¿cierto? Entonces, es importante que sí tengo una receta para todo el mundo, pero en cada territorio tengo que bajarlo los requerimientos y necesidades del territorio, ¿cierto? Vamos a algo más simple. Si en Medellín, por ejemplo, no me gusta el jugo de lulo, ¿se imaginan ustedes en Cali sin un jugo de lulo? Pues hombre, tenemos que tener una lulada, tenemos que tener un producto que se relacione con el territorio, ahí es donde tenemos cercanía, ¿cierto? Y en esos elementos nos ayuda sobre todo ese aliado estratégico del territorio que nos muestra mejor el mercado, donde nosotros evaluamos, por esa evaluación damos soluciones. ¿Listo? Y la última, ¿cierto? Tu conocimiento es valioso, por favor, no lo regales. Si yo te tengo una receta para hacer plata, ¿cierto? Hay gente que está dispuesta a pagar por esa receta. Lo mismo sucede en tus negocios. Si ustedes tienen ya una receta aprobada, un modelo de negocio que es una receta que da plata, no se regalen. En ese orden de ideas hay dos elementos que son fundamentales. Uno, los derechos de entrada, ¿cierto? Ahí está estipulado no solamente el valor de marca, sino el conocimiento, el esfuerzo, las canas o la calvicie, como en mi caso, ¿cierto? De por qué han desarrollado algo muy bueno, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ahí hay una retribución. Y después, en la operación, es supremamente importante el tener un soporte continuo. Ese soporte continuo está representado en lo que llaman regalías. Entonces me encuentro una cantidad de franquicias sin regalías. Y uno dice, madre, y entonces todo el esfuerzo que hace la casa matriz, ¿cómo se hace? O es que yo entrego algo y empalo, me disculpan la palabra, muy paisa y todo, y es que encarto a ese empresario que me compró un punto y no tiene a quien llamarle y decirle, dame soporte, ¿cierto? Entonces es supremamente importante esos elementos que lo que hacen es mejorar la estructura, poder hacer algo que se llama animación de red. Y por eso ese conocimiento, que es muy valioso, no lo regales, ¿cierto? Es más, que tú puedas armar una infraestructura que para el franquiciado sea beneficioso y que para vos no te dé un desgaste y una pérdida. Eso es lo que se convierte en una regalía. Ahí es donde empezamos a hablar de economías de escala y otras cosas que se dan dentro de las franquicias. Y el décimo punto, aprende a vender empresas, no vender tus productos o servicios. Señores, una cosa es vender servicios relacionados con o vender hamburguesas o vender no sé qué. Es el saber hacer que ustedes han venido desarrollando en su vida empresarial. Otra cosa es, yo te vendo un negocio que te va a producir billete, que si le metes 100 pesos, ¿en cuánto tiempo te lo devuelve? Que tiene una rentabilidad de tanto, que estas son las razones por las cuales vos me deberías comprar a mí en relación a otras opciones, ¿cierto? Y eso es vender negocio. Detrás de todo esto es supremamente importante saber vender cómo se hace plata a través de mi negocio, ¿cierto? Eso es lo que les acabo de decir. ¿Cómo ven estas 10 elementos? No sé si alguno de ustedes quisiera darme una retroalimentación. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Mucho conocimiento? ¿Poquito? Cuéntenme un poco. Algo muy chévere de Juan es que se acerca uno mucho a lo que es el mundo real, ¿cierto? Sí, Y uno señor. muchas veces puede pensar que entonces la franquicia yo me voy a tapar de plata vendiéndole a otros para que otros no vendan y no ganen plata, ¿cierto? Ujú. Entonces va al corazón y hay un montón de frases y de cosas que lo alarman a uno porque Sí. tenés que montar tu empresita bien montada que va a Ujú. vender empresas para que otros ganen plata. O sea, todos Ujú. tenemos que ganar plata. Sí. Has dicho algo que hoy lo hemos adolecido, ¿cierto? Hay unos proyectos con unas marcas hermosísimas. No quiero meterme en nombres, pero casi que ha sido negocio para quien ha vendido el negocio.
pero para quien lo opera ha sido un desastre, es más, ha sido un dolor de cabeza. Marcas muy lindas, marcas muy lindas. Y creo que no es eso. La receta detrás de todo esto es cómo puedo prosperar, porque el negocio sí está en el largo plazo, ¿cierto? En el corto plazo gano visibilidad, gano potencia, bajo gastos, bajo costos, ¿cierto? Por economías de escala, pero en el largo plazo genera todo el recurso que ustedes quieran. Es que pónganlo desde este punto de vista, ¿cierto? Yo sé que nosotros nos hemos convertido en sociedades muy cortoplacistas, pero por ejemplo, se los puedo decir desde lo que a mí me sucede. A mí me invierten un dinero para que los convierta yo en franquicia, ¿cierto? Algo que ha sucedido con todas las 35 empresas que he acompañado es que casi que yo lo que diseño es que en el primer franquicia, en la primera expansión, como mínimo recupere la inversión conmigo. Pero lo que yo sí sé es que la recuperan rápidamente. Entonces yo tengo de retorno de inversión de 6 meses, 7 meses. Pero me cuido, ¿cierto? De que para ese que invitamos al negocio, para él sea negocio. Entonces, si yo le prometí que posiblemente por el nivel de riesgo, por ser muy nueva la franquicia, pues hombre, tiempos más cortos, ¿cierto? Si yo hoy encuentro, por ejemplo, contratos de una empresa como Domino's Pizza, son contratos a 20 años, retornos de inversión de 7 años. Nosotros en Colombia no estamos para eso, pero es un negocio maduro, es un negocio que donde llega, pega, porque tienen la receta para eso y saben cómo ponerlo a producir. Pero entonces yo escojo un negocio donde muy pocos lo conocen. ¿Será que es que lo ideal es llevarlo a retornos de 18, 20 meses, 24 meses? Eso se puede hacer, contratos a 5 años, contratos a 7 años. ¿Cómo lo hacemos liviano y cercano a todos? ¿Cierto? Y casi que desde ahí tenemos que pensar nuestros negocios, porque los tenemos que volver cercanos. Y después con el tiempo se dan cuenta que, uy, vos a lo que me invitaste era lo que yo necesitaba. Yo hoy tengo el privilegio, se los puedo decir, que tengo franquiciados de empresarios que he acompañado que me dicen, Juan, ya le saqué la plata que me dijiste este cuento. Llevo 2 años, llevo 3 años con mi franquicia. ¿Qué más tenés? Y ahí es donde aparece la palabra de multifranquiciado. Ese es el juego que yo estoy buscando. Que para mi cliente, que en este caso es el empresario, el dueño de la marca, se vaya tranquilo, se vaya guiado, paso a paso, que cumpla con el objetivo. Y es que darse a conocer, que venda la primera y que a quien le prometimos le cumplamos la promesa. Ajustemos todo y ahí nos vamos. Ta, ta, ta. Entonces, esto es un proceso de largo aliento, ¿cierto? Y es importante entenderlo. Pero hoy, bajo una receta que le estoy planteando, casi que podemos acortar los tiempos si seguimos ese paso a paso. Y entonces por allá, después les muestro, yo tengo una promesa que es hasta pesada. ¿Cómo llegamos en menos de 5 años a 100 puntos de venta? Ese es mi reto, ¿cierto? Y creo que es posible si lo hacemos alineaditos. Gracias, Freddy, por lo que me acabas de decir. Aquí hay una frase para terminar esta primera parte que se llama: una franquicia debe ser asumida como un emprendimiento, no como una inversión. Desde ese orden de ideas, tengan clara esta relación. En el mundo de las franquicias no vendemos franquicias, otorgamos permiso para que operen nuestros negocios. Se habla de otorgamiento. Y lo que estamos buscando es un emprendedor que trabaje con nuestra receta y que haga plata con nuestra receta. Desde ahí empieza el tema del éxito de nuestro negocio. Por eso al principio tenemos que ser cautos a quién se lo vendemos y no acelerarnos porque tenemos una plata en mano. Esa plata en mano puede ser peligrosa. Yo he tenido negocios que por recibir plata en mano nos hemos tenido que volver en 6 meses, ¿cierto? Porque es más el dolor de cabeza de ese personaje que nos compró porque no cumplió unos lineamientos. Y eso es lo que yo no quisiera con ninguno de ustedes. Bueno, sigamos a la segunda etapa. La segunda etapa es, bueno, ¿y cómo podemos tener éxito? Y entonces esta es la razón de ser. Yo sé que me he tirado 40 minutos aquí y que espero no pasarme de la hora y media, ¿cierto? Es decir, que lleguemos a máximo a las 3:30 y me disculpan que desde el principio no les dije el tiempo. ¿Cómo construir esa franquicia en 8 pasos y que seamos exitosos? La receta son estos 8 pasos. ¿Y cuáles son? Básicamente, conceptualiza tu franquicia, modélala, estandarízala,
evalúala financieramente, tiene sentido, blíndate jurídicamente, planifica la expansión, comercializa y anima tu red. Listo. Vamos a pasar por ellos y cada uno de ellos y ya van a entender el mundo en que nos vamos a empezar a meter. ¿Cierto? Primero, conceptualiza tu franquicia. ¿Cierto? Yo hoy debo partir de algo que es muy claro y es que ustedes tienen un negocio que hoy funciona, un negocio que hoy les da plata a ustedes. ¿Cierto? ¿Qué de ese negocio un inversionista estaría dispuesto a pagar porque hoy le dé la receta? ¿Cierto? Entonces, estas son preguntas que me obligan a mí a repensar mi negocio, porque es que una cosa es yo vender, me disculpan el término, vender cucos, y otra cosa es yo vender un negocio que permite a ese empresario, ¿cierto? A través de unos productos que para él sea eficiente, sea interesante, ¿cierto? Entonces, estas son básicamente tres preguntas fundamentales que nos debemos hacer. ¿Qué es hoy tu empresa? ¿Cuáles son las mejores palabras para definir tu concepto o tu empresa? Analiza tu competencia y define qué quisieras ofrecer. Desde ese orden de ideas, por eso yo, cuando entro a franquiciar un negocio, yo sé que hoy es exitoso, pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué de ahí? ¿Dónde está la receta? Y es lo que yo termino empaquetando. Le trato de minimizar esas cosas que de pronto me hacen ruido para volverla más eficiente. Y sobre esa, venga, ¿qué delego a la franquicia y qué le ayudo yo a hacer para que en esta sumatoria, ¿cierto? Usted sea muy eficiente vendiendo y yo muy eficiente entregándote y soportando. A eso es lo que se le llama diseño empresarial. Yo no parto no solamente de un negocio actual, sino de diseñar esa franquicia, ¿cierto? Y me he encontrado con negocios donde restaurantes muy grandes, ¿cierto? De restaurantes muy grandes, solamente franquiciaban un pedacito. El ejemplo, se los puedo pasar, se llama Pescallé, ¿cierto? Pescallé es un negocio que nace de Popeye. Popeye es un restaurante que tiene 220 mesas, está ubicada al lado del mar, tiene hotel, tiene motel, tiene agencia de viajes, tiene, eso tiene de todo, ¿cierto? Pero cogimos de solamente el tema del restaurante, un pedacito y los trajimos. Y hoy el negocio se llama Pescallé. Hoy funciona como un relojito, ya lo duplicamos, ya funciona muy bien. En este momento estamos ya en proceso de, ¡puf!, de hacerlo crecer. Ya hay gente que dice, yo quiero ese negocio. Pues vamos para Cartagena, vamos porque está en Barranquilla. Vamos para Cartagena, vamos para Santa Marta, vamos para Medellín, vamos para Bogotá. Y es un proceso. En la mitad tuvimos pandemia, pero es un negocio que reventó muy bien y está muy bien. Pero casi que nos respondimos estas preguntas que hay allí. Eh, ¿Qué más? ¿Es viable logísticamente tercerizar la comercialización de todos los ítems? ¿O qué debería hacer yo? ¿Qué puede hacer un tercero? ¿Qué puede comprar desde una central? ¿Qué debería comprar desde el territorio? ¿Cierto? Y todo eso hace parte de poder entender dónde está el negocio, dónde está el recurso. ¿Cómo es que es? Show me the money. Muéstreme el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el negocio para mí? Y claro está, ¿dónde está el negocio para? Entonces, yo tengo muchos negocios, por ejemplo, que el tema de las gaseosas, ¿cierto? De las bebidas. Pues sí, hago negociaciones a través de economías de escala, pero casi que todo el margen que puede ser del 75 al 80% del punto. ¿Y eso qué les facilita? Que ganen plata. Es que mi negocio no es vender gaseosas, yo no sé de eso. Yo sé vender hamburguesas, o yo sé vender perros, o yo sé de, no sé, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a diseñar algún negocio que sea interesante para todas las partes. ¿Listo? Intente apurar desde muchos puntos de vista y por favor, ¿qué parte de esa empresa quieres franquiciar? Esta es la primera parte que es esencial. Sobre eso que se llama conceptualizar, pasamos a un tema que es supremamente importante y es el tema de modelar. ¿Qué es modelar? Modelar básicamente es, casi que en papel, cómo la casa matriz genera plata, cómo es que el punto genera plata. ¿Será que es que puedo tener un formato 2, un formato 3? Puedo tener un formato completo, a eso le llaman Sketchbook Insignia, ¿cierto? Pero puedo también tener un Express, ¿cierto? ¿Cuál de ellos y para qué ocasiones? Y entonces aquí es donde empezamos nosotros a modelar, probar, ajustar, todo en papel.
¿cierto? Y casi que desde el modelo financiero, que ahorita lo vemos, me va a permitir a mí empezar a tomar decisiones y a partir del conocimiento que yo tengo, ¿cierto? O sea, estoy hablando de como empresario, no como consultor, ¿cierto? Como empresario, o vos, empresario como consultor, ¿cierto? ¿Qué de eso lo vamos a llevar al modelo de negocio? Entonces, pero respondamos a esta pregunta, ¿qué es un modelo de negocio? Lo voy a decir en colombiano, ¿cómo una empresa genera billete? Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a pensar detrás de todo eso, ¿cómo genero billete? Yo empiezo a ver consumibles, empiezo a ver suministros, empiezo a ver servicios, empiezo a ver una serie de cosas en el previo, en el en el post, y hablo de la operación de un punto de venta que se vuelven interesantes. Entonces hay empresas, por ejemplo, que te venden en llave en mano, y eso hace parte del modelo de negocio de la casa matriz. Otros que te venden los equipos o te los ponen en comodato, y eso hace parte del negocio de la casa matriz. De tal manera que desde el punto de vista de inversiones sea menor, ¿cierto? Para el franquiciado y sea mucho más eficiente ponerlo a generar billete, ¿cierto? Entonces, detrás de todo eso, ¿qué es importante? Es importante para ustedes que puedan de alguna manera cómo convierten, ¿cierto? Cómo convertir a tu empresa en una franquicia viéndolo desde estos puntos de vista. El punto de venta, que sería como la franquicia, ¿cierto? La casa matriz, que son ustedes como dueños del letrero, ustedes como las capacidades de distribución que tengamos. Y después la relación entre ambas partes. Porque, por ejemplo, hoy todos los negocios tienen que tener lo que llaman seguridad y salud, el tema del trabajo. Eso se nos convierte en un gasto gigantesco en nuestras organizaciones. Y hoy más, con más de un empleado tenés que hacer. ¿Será que es que a través de economías de escala yo puedo casi que estandarizar eso de cómo cumplo normativamente un tema y te lo entrego a vos por un valor ínfimo? Eso es generar muchísimo valor para alguien que está construyendo un negocio, ¿cierto? Entonces, fíjense que le estoy dando un pequeño ejemplo de todo lo que se puede hacer detrás de todo esto, ¿cierto? Y básicamente es lo que haríamos en esta invitación que les estoy haciendo. Hay que diseñemos a partir de nuestro conocimiento de nuestro negocio cómo ponemos a facturar esto de una mejor manera, que sea negocio para todas las partes y que sea atractivo, no solamente para el usuario final, que es quien le compra a los puntos de venta, sino a ese inversionista que me va a comprar el punto. Y ahí es donde está el negocio. ¿Cuál es el fin del diseño de las franquicias? Pues, hombre, generar modelos de negocio exitosos que sean rápidamente aceptados por el público, en ese caso el consumidor final, ¿cierto? Pero también demandado por los inversionistas. Esa es la receta, ¿cierto? Básicamente es la receta detrás de todo esto. Entonces, los invito a que empecemos a ver, primero concepto, después modelo, dos pasos esenciales en el diseño de nuestra franquicia, ¿cierto? Eh, ¿Cómo generan recursos las franquicias? Pues hombre, ahí es donde aparecen los tipos de franquicias, las tendencias globales, cómo diseñar el modelo de negocio detrás de todo esto, que tenga sentido, ¿cierto? Y la idea es que todos estos elementos los podamos aplicar eficientemente a cada tipología de negocio, porque aquí es casi que diseñemos nosotros nuestro traje hecho a la medida. Eso de copiar, pegar, uno inmediatamente ve la amalgama mal puesta sobre ese diente, ¿cierto? Cuando uno ve franquicias como uno dice, ah, esa vaina como que no, como que se lo pusieron porque no supieron aterrizar, ¿cierto? Y la idea es que nosotros podamos aprender a hacerlo. Tercero, evaluación financieramente del negocio. Entonces, básicamente uno diría que sea negocio para el franquiciado, que sea negocio para mí. ¿Cuál es el punto, digamos, el punto de equilibrio como mínimo del punto de venta? ¿En cuánto tiempo lo alcanzo para calcular capitales de trabajo? ¿Cierto? Pero también para mí, ¿cierto? ¿Cuál es mi punto de equilibrio en el número de tiendas que tengo que tener para poder soportarlo bajo las características que estoy diciendo? El negocio tiene que ser tanto para a quien invité como para mí. Lo que es claro es que en la medida que voy creciendo por economías de escala, por volúmenes, ¿cierto? Puedo ser más eficiente, que es donde empieza a entrarme realmente el billete. Entonces, la evaluación financiera es supremamente importante y es el tercer paso que tenemos que tener muy claros. Acuérdense que aquí estamos invitando a personas a hacer plata
con lo que ya sabemos hacer, que es operar un punto de venta, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé cómo se opera eficientemente, cómo lo tercerizo, pero sí, ese margen que hay ahí entre, pues para poder operar, cómo lo divido eficientemente o qué genero para que sin mover ese margen, ¿cierto? Podemos ser más eficientes en la operación. Y detrás de todo eso es que empezamos a diseñar la franquicia. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos tres de las 8 pasos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay algún comentario? ¿Cómo lo vemos? Muy interesante. Perfecto, Blanca. Bienvenida entonces, bienvenida para ti. Bueno, cuarto punto, estandariza las operaciones. Y aquí voy a traer dos cosas o dos elementos que son esenciales. Una cosa es estandarizar, otra cosa es normalizar. ¿Listo? Hay negocios donde es supremamente importante medir los tiempos y movimientos. Eso lo hace normalmente un ingeniero industrial, donde casi que mide cada una de las etapas, cuánto me demoro, y la idea es que no me pueda, pues, o no me pase de esos tiempos porque empiezo a ser ineficiente. Eso se llama estandarizar. En las franquicias, más que estandarizar, uno lo que hace es casi que encontrar en los 2, 3 o 4 puntos iniciales cuál es la mejor receta y esa es la que yo termino escribiendo. Eso se llama manualizar, ¿cierto? Y ahí es donde hablo que ese manual se me convierta a mí en una norma. ¿Una norma para quién? Para mi franquicia, ¿cierto? Y entonces, a partir de esa manualización, que estoy manualizando la mejor práctica, lo que estoy buscando después hacia adelante es volverla eficiente y llegar a temas de estandarización. Sé que puede ser un poco complejo lo que les acabo de decir, pero normalmente lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de franquicia, como yo como consultor cuando entro, no es estandarizar, porque si no esa vaina sería supremamente lenta y costosa. Básicamente nosotros lo que nos aprovechamos es que hoy ya existe una receta con la cual el empresario ya viene funcionando bien. Sin embargo, cuando tiene 2 o 3 puntos, hombre, de los que están operando esa receta, ¿quién lo está haciendo mejor? Y ese es el que yo tomo como norma, ¿cierto? Lo llevo a un estándar. Y eso sí, con el tiempo lo que hago es mejorar, mejorar, mejorar hasta que se me vuelve un tema de estándar. Claro, hasta acá. Entonces, a partir de eso es que entra este otro elemento y es el blindaje jurídico. Muchos nos dicen que las franquicias es un tema legal y jurídico. Yo diría que más que ser un tema legal y jurídico, es la forma a través de la cual nos blindamos todo. Porque si yo te prometí algo bajo una receta, si tú no cumples la receta, muy seguramente no vas a cumplir el cometido. Y eso, si eso no queda por escrito, y entonces aquí empieza el que es que el ya que, o es que tú me dijiste, el que no sé qué, y es lo que empieza a generar problemas. Entonces la idea es que primero seamos muy claros en qué estamos vendiendo, que no prometamos cosas que no podamos cumplir, pero también lo segundo es que lo que hemos prometido y que ya sabemos que es una receta, lo dejemos por escrito y que dejemos claras las condiciones. Cuándo se hace un pago, cuándo se hace no sé qué, cómo es el proceso de hacer un suministro, todo quede documentado. Y ya lo que le decimos es a ese abogado, ¿cierto? Que casi que con esta receta, con estos lineamientos, nos haga los contratos. ¿Cierto? Y entonces en temas de contratos, pues hombre, sí, hay un andamiaje gigantesco relacionado con contratos. Para eso están los especialistas en eso. Pero no es que yo me adecue al contrato. No, 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 no. Es, el contrato se tiene que adecuar a mi franquicia. De tal manera que ahí es donde hablo que hay un traje hecho a la medida. De tal manera que pueda blindarlo. Que esa es la razón de ser del tema que hay detrás. ¿Cierto? ¿Para qué uso contratos? Hombre, para blindarme. De alguna manera, si vos y yo estamos teniendo rencillas, ¿cierto? El contrato es el que nos permite a nosotros dirimir esa rencilla que tenemos allí. Y eso es lo importante, para eso están, ¿cierto? Casi que para mí el contrato es casi que el último eslabón para solucionar problemas, pero hay que tenerlos supremamente bien escritos, ¿cierto? Entonces, varía de país en país, ¿sí? Hay muy pocos países que tienen legislaciones específicas en temas de franquicias, ¿cierto?
Estados Unidos, que es el papá de las franquicias, ahí hay una normativa muy clara. En Europa la misma situación, tiene unas normatividades muy claras. Sin embargo, hay en otros territorios, caso Colombia, ¿cierto? Caso Perú, caso Chile, donde todavía no hay claridades en muchas cosas. Hoy estamos detrás de una ley que debe salir prontamente en Colombia que nos empiece a regular el tema de franquicias. Lo que es claro detrás de todo esto es que qué bueno que podamos nosotros encontrar la receta o la norma con la cual nosotros diseñemos el negocio, porque es que es un negocio donde la excusa es empezarlo localmente, llevarlo regionalmente, escalarlo nacionalmente, pero donde empezamos a ver un tema interesante es blindarnos internacionalmente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué no desde el principio pensarlo desde ese punto de vista? ¿Cierto? Y esa es la invitación, ¿cierto? La invitación es que trabajemos bajo unas circulares de oferta de franquicias que nos permitan a nosotros cumplir con todas las condiciones a nivel internacional. Que si llegamos a México no hay problema, que si llegamos a Chile no hay problema, que si entramos en mercados regulados como el americano, el abogado de allá nos pueda, digamos que validar y nos sale a un costo muchísimo más bajo y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, desde aquí hay que pensarlo muy bien y hace parte del éxito. La idea es que tengamos un solo cuerpo de, digamos, de contratos. No que es que con este negocié este, con aquel negocié tal otra, y entonces cuando aplico para acá, cuando aplico para allá, se me empezó a complejizar la receta. Y la idea es que eso no ocurra, ¿cierto? ¿Qué más encontramos? Encontramos eh, una cantidad de problemáticas, ¿cierto? Porque esto se vuelve como un tire y afloje, que es lo que empezamos nosotros como a resolver, y se resuelven desde el contrato. Hombre, ¿será que es que yo te doy exclusividad o te doy prioridad? Hablo desde el punto de vista de territorios. ¿Será que es que yo le puedo comprar a fulanito, a peranito? Proveedores. ¿Será que es que si terminamos vos y yo el negocio, puedo seguir en el mismo negocio? Temas de no competencia. ¿Por qué yo como franquiciante puedo exigir la terminación de un contrato? O al contrario, yo como franquiciado, ¿cómo puedo exigir el incumplimiento del contrato? ¿Cierto? Causales. Todo el tema de licenciamiento, casi que esa receta la estamos brindando a través de un registro marcario, es fundamental. Es lo mínimo que debemos tener. Pero les cuento aquí algo que es esencial. Las franquicias son modelos de gestión de conocimiento. Casi que estamos vendiendo ese conocimiento por el cual están dispuestos a pagarnos a nosotros. Hablemos de recetas, hablemos de fórmulas, hablemos de procesos, procedimientos, hablemos de marcas, hablemos de diseños empresariales, hablemos de patentes, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de cosas desde el punto de vista del licenciamiento que entrarían acá. Los pagos, en qué momento se hacen, las penalidades por incumplimiento, la solución de los conflictos, propiedad intelectual, ya lo hablamos, publicidad, el tema de las sesiones, qué sucede si fulanito muere, qué sucede si por X, Y o Z razón debo desprenderme de lo que compré, tema de sesiones. Todo el tema de prestaciones, si le doy soporte en el inicio, en la operación o el post-apertura, ¿cierto? Los temas de exclusividad, el tema de venta al detalle, ¿cierto? Temas de duraciones, temas de confidencialidad. Todo esto entra en el mundo legal. Y la idea es que todos estos elementos lo tengamos claro. Y el éxito casi que en la franquicia es cuentas claras y chocolate espeso. Y en ese orden de ideas, para eso nos sirve el abogado, para dejar las cuentas claras y el chocolate espeso. Y si encontramos un abogado que nos hable clarito, que nos escriba clarito, sin tanto adornamiento o sin tanto adorno, sería lo fundamental. ¿Listo? ¿Qué actividades son neurálgicas para sostener la oferta de valor en el tiempo? Esto es lo que básicamente hay que proteger, ¿cierto? Esto es lo que llevamos nosotros a temas de protección a través de los contratos, ¿cierto? Ahí está la sigla, casi que es definir, y aquí está la mayor receta de todo esto, ¿cierto? Sexto, planifica la expansión. Ahorita lo hablamos un poquito del tema de planificación, pero listo, si ya estoy listo, si estoy preparado, ¿cómo identifico esos mercados potenciales? ¿A dónde yo debería llegar primero?
¿cierto? Lo que es esencial es que al principio haz el esfuerzo cerquita. Haz, por favor, el piloto cerquita. Cuando aprendas cerquita, que va a ser más fácil para ti desplazarte, va a ser más fácil buscar control. Después, hazlo más lejos. En la medida que tu capacidad de distribución de productos, servicios, conocimiento te lo permita hacer. Porque si no, deberemos empezar a generar capacidades para. Por ejemplo, yo hoy tengo una franquicia que se llama Para Ti Paletería. Como su palabra lo dice, hacen paletas, hacen helados, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes que desde Medellín hagamos una logística a Pasto? Por carretera son más de 18 horas. Por avión hay que hacer 3 transbordos. Eso casi que es imposible, ¿cierto? Pero posiblemente puede ser más fácil si la logística la hago desde Cali o si la logística la hago desde Bogotá. Porque es que desde Medellín no hay vuelos directos, pero desde Cali y Bogotá hay vuelos directos todos los días, 2 y 3 viajes. Entonces, hasta esos elementos que son detalles, hay que pensarlo. Y desde allí, casi que plantearlos estratégicamente en un plan de expansión. Hay negocios que no tienen esas restricciones, pero las restricciones pueden ser jurídicas, o pueden ser normativas, o pueden ser de personal, ¿cierto? Entonces, en esos elementos son los que posiblemente me faltarán ese diseño estratégico de esa expansión. En ese proceso, pues básicamente aquí les muestro un listado, ¿cierto? La idea es que sea lo más eficiente, lo más eficaz, que a mí me entiendan, que reconozcan mi marca, porque en la medida que reconocen mi marca, la gente va a decir es que yo quiero esa marca para mí, yo estoy dispuesto a pagar por esa marca, ¿cierto? Entonces, esos elementos son fundamentales. Bueno, esta presentación, bueno, el video, Dios mediante va a quedar grabado y voy a pasar el link para que ustedes puedan verlo ya en detalle, sacarle todo el jugo que hay detrás de todo esto, para que sepan, ¿cierto? Y la idea es que, pues hombre, detrás de todo este tema, ¿cierto? Ustedes puedan empezar a aplicar conceptos, ¿cierto? Porque todavía no estoy tan maduro, pero si más adelante ya estamos listos, hombre, venga, con el mayor de los gustos se les acompaña en este proceso, ¿cierto? Supone una planificación estratégica en todo ese proceso de expansión, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, en qué territorios quiero estar, temas estratégicos, en qué territorios no quiero estar, en qué territorios definitivamente son interesantes, cómo minimizo riesgos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde primero, segundo, tercero? Son elementos que son supremamente esenciales para diseñar ese plan de expansión. Una vez tenga claro, empieza todo un proceso de comercialización. En ese tema de comercialización, pues hombre, casi que hay que planificar cuál va a ser la forma a través de la cual voy a ofrecer ese negocio y identificar las diferentes fases a través de las cuales voy a hacer la comercialización, en qué momento abro la oferta, cómo hago la negociación. Hay algo que es fundamental detrás de todo esto y es a quién invito. No todas las empresas son para todo el mundo, no para todo el mundo. Y les digo, de los errores más grandes que hay es dejar entrar a alguien que lo único que esté buscando es billete. Eso es un craso error, ¿cierto? Por eso es importante hacer perfilaciones. Y casi que la perfilación va desde este punto de vista y es cómo hago la comercialización, a quién se la ofrezco, a quién no, ¿cierto? Es más, ¿dónde pongo el local? Y aquí casi que les voy a dar dónde está la receta de todo esto. ¿A quién dejo entrar y dónde ubico mi franquicia? Esos son dos cosas, dos elementos, dos situaciones que ustedes como dueños de la marca siempre tienen que tener el control, ¿cierto? Ahí está la clave de todo, porque esto es un negocio donde le voy a entregar una receta que a alguien con un perfil específicamente la va a saber operar, pero si está ubicado en el sitio que no está o que no es, no le va a ir bien. Yo necesito que a él le dé bien. Entonces el tema de locación es supremamente importante. ¿Listo? Y por último, anima tu red. ¿Qué es eso? Pues hombre, cuando yo empiezo a crecer en franquicia, yo necesito hacerle seguimiento, hacer formación continua, hacer entrenamiento, poder hacer mejoras. Y eso lo hago a través de una operación que se llama animación de red, ¿cierto? La operatividad de los manuales se debe estar contrastando, ¿cierto? A través de estos procesos
que pueden ser de seguimiento, pueden ser de control, pueden ser de mejora, ¿cierto? De tal manera que no se nos escurran por las manos la marca y se nos empiece a dañar, ¿cierto? Entonces, por eso se debe hacer obligatoriamente algo que se llama adecuación. Asimismo, esos manuales deben actualizarse de tal manera que, hombre, todos estemos trabajando bajo la mejor receta, ¿cierto? De tal manera que el negocio siga siendo negocio para todo el mundo, ¿cierto? Y esa es como la invitación. Y mírenlo aquí, hombre, yo tengo una casa matriz, tengo una serie de puntos, ¿cierto? Y la idea es que a cada uno de ellos le vaya supremamente. ¿Ok? Eh, ¿Qué quisiera detrás de todo esto? Una receta de 8 elementos, ahorita los vamos a repasar, cada uno de ellos. Pero detrás de todo esto, quiero mostrarle elementos que en definitiva nos van a permitir ser exitosos. Ojo con esto, se pierde tiempo y dinero y esfuerzo en construir algo que los clientes no necesitan, ¿cierto? Construyamos franquicias que sean interesantes para nuestros usuarios, pero que sean supremamente interesantes para nuestros inversionistas. A los clientes les importan sus problemas, no tu solución. Desde ese orden de ideas, hagamos negocios bonitos, ¿cierto? Simples, sencillos, que ellos lo puedan casi que operar sin estar tan presentes allí, ¿cierto? Y casi hombre, negocios muy bonitos, muy simples que generen dinero, ¿cierto? Eso es lo que los inversionistas están buscando como receta. La pregunta de nosotros es, ¿qué hacemos para que logremos eso en nuestros negocios? ¿Cierto? Y la idea es que eso lo podamos hacer. Todo lo que puedas hacer para disminuir un posible dolor a los usuarios o maximizar su placer será bienvenido. Desde ese orden de ideas es supremamente importante que ustedes piensen en poder desarrollar sus franquicias y a partir de ahí, mejoramiento continuo, mejoramiento continuo. Escuchar mucho a ese franquiciado, escuchar mucho al usuario final. La data es muy importante, los datos. El negocio de la franquicia es un negocio, no solamente, ahorita les decía, de conocimiento, sino que es un tema de datos, porque a través de los datos construyo información, a través de la información construyo conocimiento, y entonces ya llega un punto donde uno dice, le aparece una locación con ciertas condiciones, casi que uno puede predecir qué va a suceder ahí. Ahí es donde está el poder de la franquicia. Y a eso es lo que los quiero a ustedes invitar. Emprender igual a agregar valor. Y con lo que yo inicié, ¿cierto? Futuro de realidad. Piense futuro, actúa presente, piense global, actúe local. No te enamores de tu producto o servicio, enamórate de tus clientes, y aquí es lo importante, donde yo hoy puedo iniciar con una excusa, pero ir evolucionando para que siempre mi negocio sea vigente. ¿Listo? No construya lo que nadie quiere, y aquí construyamos soluciones innovadoras de negocios que generen billete a clientes que están buscando invertir y que se sientan escuchados, amados por esa marca. ¿Listo? Y si quiere resultados distintos, pues hombre, no hagamos lo mismo. Entonces, para construir una franquicia exitosa, ¿qué necesitamos? Estos 8 pasos. ¿Cómo lo ven hasta aquí? ¿Cómo lo sienten hasta aquí? ¿Será que después de esto sueñan ustedes con franquiciar exitosamente a su empresa? Cuéntenme ustedes. ¿Alguien quisiera decir algo al respecto? Sí. Gracias, Freddy. Esa es la visión, eso es a lo cual los quiero invitar. Y por eso, digamos, esta tercera parte de nuestra presentación, siendo ya las 3 de la tarde, y a media hora, digamos, de terminar, poder abrir un espacio para que conversemos. ¿Qué les quiero a ustedes plantear y decir? Mi razón de ser es ayudar a ustedes como dueños de empresa a que ese sueño que ustedes han tenido por mucho tiempo se vuelva realidad. Y es que expandir sus marcas, sus negocios a través del modelo de franquicia, pero de una manera simple, estratégica y sin estrés. Sé que los procesos de cambio estresan, sé que esto no se hace de la noche a la mañana, pero ya tengo una receta, ya tengo una experiencia, ya tengo un paso a paso, ya tengo un equipo con el cual me ayudan a hacer todo eso. Y yo lo que estoy buscando en ustedes es que casi que rentabilicen lo que tengan allí y puedan crecer de forma sostenible. Y ahí ya les hago una promesa, y es qué bueno, hombre, llegar a 100 puntos de venta, ¿cierto? En los próximos 5 años. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Más, tengo amigos cercanos que ya han hecho eso, ¿cierto?
Y digo amigos porque es que después de una relación de 3 o 4 años a nivel empresarial, ya son amigos, ¿cierto? Pero detrás de todo esto, digamos que los estoy invitando a que podamos volver o que ustedes puedan volver esto realidad, ¿cierto? Y la realidad es hombre, no es un tema de consultoría, no es un tema de cambio donde quiero que ustedes construyan su franquicia y que esa franquicia cumpla con todas las expectativas y que se vuelva tan supremamente importante que todo el mundo los quiera a ustedes, ¿cierto? Y que deseen ese negocio para ustedes. Por eso, a partir de ese conocimiento, de eso que yo he vivido, de eso que he construido y hasta he construido, ¿cierto? Y reinventado, es que nace este programa, un programa que he denominado Franquicio. Es un programa que parte de un entrenamiento en expansión empresarial bajo el modelo de franquicia. Y aquí me remito a mis inicios. Yo ahorita les hablaba de Expopime. Expopime para mí fue, yo diría que una receta hermosa que siempre me soñé volver la realidad y encuentro a través de franquicio volver a esa receta. ¿Esa receta qué es? Hombre, una parte de conocimiento empaquetado, que ese conocimiento empaquetado lo podamos ver y releer y seguir constantemente hasta que lo interioricemos. Y una parte de retos que nos permitan transformar la empresa para lograr la razón de ser. Nosotros logramos transformar en mi caso, viví más de 350 empresas, pymes y ni pymes, que se volvieron exportadoras y hoy son empresas medianas o grandes. ¿Cierto? A mí me tocó un Tostadito Susanita, por ejemplo. A mí me tocó un Laboratorios Laprof. Me tocaron una cantidad de empresas en el Valle de Aburrá o en Bucaramanga, empresas que en su momento, digamos, soñaban con procesos de exportación que los volvimos realidad. Y aquí lo traigo con esa receta de, por un lado, formación, entrenamiento y demás, y por otro lado, un proceso consultivo a volver esto realidad. Por eso el tema de franquicio es un programa de, digamos, de entrenamiento gerencial en línea, diseñado específicamente para empresarios visionarios que desean materializar esa visión de expansión empresarial. La idea es que, hombre, que logremos esa meta. ¿En cuánto tiempo? Yo tengo un programa que está diseñado para desarrollarse a lo largo, ¿cierto?, de 24 semanas. La idea es que nos guiemos paso a paso para construir ese modelo de crecimiento y poder cumplir lo que estamos diciendo en los próximos 5 años, ¿cierto? Franquicio casi que da acceso exclusivo a esa metodología que desarrollamos que se llama Turbo Grow Lab, ¿cierto? La cual ha sido desarrollada para, por un lado, entrenar, o para otro lado, guiar, ¿cierto? A través de retos. Entonces hay una combinación de recursos interactivos, mentorías personalizadas, mentorías grupales, ¿cierto? Donde aprenderás a evaluar, diseñar e implementar exitosamente esa estrategia de expansión empresarial. Detrás de todo eso es que es materializar esa visión de expansión de manera simple, estratégica y sin estrés. Lograr rentabilidad y crecimiento casi que desde el principio. Así como lo he logrado con las empresas que de alguna manera he acompañado, casi que lo que ustedes hagan en inversión en tiempo y en recursos, donde en esta etapa de preparación, en la primera lanzamiento y en el primer, digamos, expansión, ustedes recuperen no solamente esa plata, sino que la rentabilicen. De ahí para allá, empecemos a crecer sustentablemente. Eso es lo que estoy buscando, ¿cierto? Beneficios, pues hombre, lo que le acabo de decir, hacer la primera expansión de tu franquicia de la mano de nosotros como consultores, iniciar esa comercialización, aprender estrategias probadas, apoyarte en una plataforma para conectarte con interesados. En este caso, yo espero más o menos a finales de de junio, lanzar a Broker, se llama Business Broker. Es una plataforma que detrás tiene inteligencia artificial, donde básicamente lo que está haciendo es perfilando la inversión y perfilando el inversionista, de tal manera que uno vea esos elementos que, digamos, que juntan o que tengamos en acuerdo, y uno pueda decir, es que mira, aquel inversionista tiene un 70% de cercanía a ese perfil ideal que yo estoy buscando. Entonces, claro, cuando vos ya te entras a hacer la entrevista y demás, va a ser mucho más simple. Eso es broker. Planea de forma organizada esa expansión, implementa tu franquicia a la mano de nuestra metodología, desarrolla un modelo de franquicia rentable y sostenible, diseña un modelo de negocio para ese sistema que sea sustentable para todo el mundo. Y claro está, accede a recursos interactivos,
casos de estudio, mentorías especializadas y demás. Lo que les decía, pues básicamente es un tema que se va, digamos, por fases. La primera fase es casi que, ahorita les muestro, son 4 fases. Cada una de las fases tiene un tiempo. En ese tiempo, pues hay unas rutas, hay unas sesiones sincrónicas y asincrónicas. Hay casi que el material para hacerlo paso a paso y que podamos nosotros acompañarles a que cumplamos esa razón de ser. Digamos, en esas fases, son estas que les estoy planteando aquí, son estas 4 fases. La primera fase, que dura 6 semanas, yo lo llamo como potencial de expansión, ¿cierto? Vamos a analizar 7 sistemas claves de la empresa, temas de planeación, temas financieros, operativos, de talento humano, temas legales, temas de mercados, temas de expansión, que nos permitan a nosotros dimensionar qué nos puede faltar para que vayamos trabajando en paralelo a esto, ¿cierto? Podemos identificar el potencial y sobre eso llevarlo a un plan de 5 años. Una vez eso lo tengamos claro, ¿cierto? Vamos a la segunda fase, en el cual vamos a diseñar esa plataforma de expansión, vamos a diseñar esa estrategia de expansión. Son 6 semanas. La idea es poder que desarrollemos ese modelo de negocio adaptado, ¿cierto?, a los diferentes formatos que veamos que tienen potencial, que definamos las estructuras operativas y financieras, que las evaluemos, ¿cierto?, para diseñar toda esa franquicia. En la tercera fase, pues básicamente lo que vamos a hacer es que eso que diseñamos, que tiene sentido desde lo operacional, que tiene sentido desde lo financiero, vamos a llevarlo a nuestros puntos de venta, ¿cierto? Vamos a hacer un tema de implementación y después vamos a hacer todo un tema de documentación, de tal manera que podamos paso a paso desarrollar los manuales operativos administrativos, establecer los procesos, los estándares que debe tener y, ojo, y los lineamientos para que nos hagan los contratos. En este caso específicamente hay una empresa que nos va a acompañar que se llama Linkcase, que es especializada en temas relacionados con temas legales y jurídicos. Digamos que ella nos puede acompañar. Sin embargo, el resultado de todo esto, la idea es que ustedes con ese abogado de confianza casi que le entreguen todos los lineamientos que deben cumplir cada uno de los contratos, ¿cierto? Y ese abogado sea el que les haga los contratos. O si lo quieren hacer con Linkcase específicamente, lo hagan con Linkcase, que es nuestro aliado estratégico, ¿cierto? Y la fase 4 básicamente es, estamos listos, estamos preparados, ahora sí, a tirarnos al agua. Y a tirarnos al agua es diseñar el plan de mercadeo, ejecutarlo y nos vamos por la primera expansión. La sumatoria de estos 4 elementos, ¿cierto?, es lo que nosotros denominamos franquicio, ¿cierto? La idea es que podamos irnos paso a paso, ¿cierto? Que ustedes tengan conocimiento al respecto. Con ustedes, ya que ustedes son mi grupo pionero, ¿cierto? La idea es que con ustedes podamos construir ese material. Cuando hablo con ustedes es que casi que en vivo, ¿cierto? Vamos a desarrollar todos esos videos y casos que van a quedar en nuestra plataforma, que ustedes me ayuden a moldear a partir de esas preguntas, recetas y demás, para dejarle después hacia adelante la receta a otros empresarios. Y ustedes van a tener ese privilegio de hacerlo conmigo, ¿cierto? Casi que, si es del caso, ajustar detalles y volverlo a subir y diseñar esto que sea supremamente potente. Yo tengo claro el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ya tengo claro todos los conceptos y demás, pero todos estos vivos o estos videos en vivo los voy a hacer con ustedes. Fuera de eso, digamos que hay unos retos donde paso a paso, para cada una de estas 4 fases, pues van a poder ustedes desarrollarlo, ¿cierto? Es un conjunto de retos que por etapas nos va a permitir cumplir en 6 semanas el tema de potencial, en 6 semanas el tema ¿cómo se llama?, de diseño de la franquicia. En 12 semanas, todo el tema de documentación, para que ya lo que quede faltando, básicamente, es todo el proceso, digamos, de comercialización. La idea es que van a haber mentoring grupales, es decir, a ese grupo de 5 o 10 empresas que estoy invitando a este primer tema, poder, digamos, responder desde el punto de vista metodológico qué es lo que hay que hacer. Y ya de forma individual, porque sé que cada uno de ellos tiene
temas muy álgidos que no pueden ser, digamos, de dominio público, sino de dominio específico, ¿cierto? Tener un mentoring individual de tal manera que podamos revisar esos resultados y con esta experiencia, con las observaciones de mi equipo de trabajo, poder hacer mejoras específicas a tu negocio. De tal manera que en sumatoria a todo esto, pues hombre, puedan tener ustedes realmente una plataforma hecha. Entonces al final vamos a tener sesiones pregrabadas con contenido teórico, temas explicativos, formularios, formatos para que ustedes puedan desarrollar cada uno, digamos, de los documentos, ebooks, ¿cierto? Estudios de caso, plantillas, tanto financieras de evaluación, documentos para todo el tema de franquiciamiento, ¿cierto? Y modelos generales de contrato. Y yo aquí sí quiero hacer como un asterisco muy grande y es que como el contrato debe ser algo hecho a la medida y debe ser hecho por un especialista, lo que sí vamos a tener nosotros muy claros son los lineamientos, ¿cierto? De tal manera que esos lineamientos ya después un especialista nos hable en el lenguaje jurídico que debe ser, ¿cierto? Entonces ahí sí quiero ser muy responsable y sobre todo porque es que en cada territorio puede variar. Lo que sí es claro es que el contenido debe ser tan potente que nos blinde nuestro negocio. ¿Listo? Eh, la idea es que van a tener ustedes acceso a expertos en sesiones individuales, con consultores, en este caso yo liderando. Vamos a tener foros de discusión y comunidad en línea. Vamos a tener actualizaciones periódicas, ¿cierto? De mejoramiento. Y ese es un material que les queda a ustedes a la perpetuidad mientras yo exista, ¿no? Diría yo. Y digamos que eso es lo que es franquicia. Hoy, aunque todo lo tengo ya diseñado, montado, ya en Hotmart está, ¿cierto? Pero todavía no está salido al, digamos, a público. Sí les quiero mostrar que está hoy en Hotmart. La idea es que ustedes puedan acceder con su correo electrónico a un espacio netamente de ustedes, donde van a tener toda la información, el paso a paso, digamos, toda la información allí montada, de tal manera que ustedes la puedan descargar, la puedan organizar, cumplir con los retos a partir de ese cronograma de trabajo y ahí poder, hombre, cumplir con esa expectativa. Y la idea es que nos sirva a nosotros como para estar en la jugada e ir haciendo las tareas, ¿cierto? La idea es que ese proceso lo hagamos a lo largo de todas estas semanas que les estoy diciendo, pero vamos a tener como esas metas volantes que nos van a permitir, digamos, mejorar y estar ahí en la jugada. ¿Listo? Valor diferencial, pues hombre, es supremamente importante el tema de confianza, es supremamente importante el tema de colegaje entre ustedes como empresarios, es supremamente importante el tema de reducción de riesgos, maximización de oportunidades, y todo está hecho para que desde el punto de vista de mercado, ¿cierto? Ustedes puedan generar buena rentabilidad y un crecimiento sustentable. Esa es como la promesa, ¿cierto? Hoy, básicamente, el programa, cuando salga ya definitivamente, no en este que es pionero, va a tener un valor de $4.997 para ustedes que me van a ayudar a poder diseñar todo el proceso. Está en $3.497, es decir, $1.500 por debajo. Esta es la propuesta que yo tengo. Sin embargo, hay algo que es supremamente importante y es que todos ustedes los que digan, Juan, yo quiero entender un poquito más, Juan, yo quiero saber cómo vamos a hacer, puedan ustedes entrar, en un momento les envío un link para que ustedes separen un espacio conmigo directamente, hablen directamente conmigo. Juan, tengo esta duda, tengo esto otro, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cierto? Porque la idea es que lo podamos hacer a través de Hotmart, ¿cierto? Solo que la idea es ahorita poder llegar a un acuerdo para, digamos que firmar el vamos adelante, ¿cierto? La idea es que quede abierto a partir de este momento, digamos, ese proceso de inscripción. En este caso serán 5 cupos. Cerremos el proceso a más tardar el próximo miércoles, ¿cierto? La idea y la ruta es que les voy a entregar al grupo de WhatsApp un link una vez agendado de haber tenido nuestra conversación y usted estar completamente ok, la idea es que podamos sellarlo con el 20% del programa, ¿cierto? Y una vez esté todo montado en Hotmart,
¿cierto? Les entrego un link de pago para que los otros lo puedan hacer allí, porque lo pueden hacer con tarjetas de crédito, una, dos, tres tarjetas de crédito, combinación de crédito y débito, lo pueden hacer por Gana, lo pueden hacer por N mil formas, de tal manera que eso facilite. Y la idea es poder empezar este programa a partir del 1 de julio. ¿Listo? ¿Alguna duda y demás? Les voy a enviar todos mis datos, de tal manera que sepan a qué los estoy invitando, que podamos conversar al respecto. Y bueno, quiero abrir un poquito como para que conversemos. Si hay preguntas, si he sido claro, si lo que les planteo es un buen reto, ¿cierto? Quiero escucharlos. Cuéntenme ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Se le miden? Cuenten ustedes. Juan, Juan, hola. Señor. Hola, Juan Pablo Garcés, ¿cómo estás? Muy bien, Yo Juan. quisiera hacerte una consulta. Nosotros nos Total. conocimos hace mucho tiempo, hablamos del tema. Sí, Eh, Cuando nosotros te escuchamos la voz, pues se oyen muchas bondades del tema de las franquicias. sí, señor. Pero ¿por qué, digámoslo así, como el rumor, el comentario es, la gente le tiene como tanto celo a esa vaina, como que sí, como que no, no todo el mundo cuenta una experiencia positiva? No sé cuáles pueden ser los 5 errores más frecuentes, los 10 o los 100, de por qué la gente se queda tanto en el tema de las franquicias, no sé, ya sea el franquiciante o el franquiciado. Sí, señor. Eh, y me encanta tu pregunta porque en el caso del mercado colombiano, todavía encontramos mucha informalidad, muchísima informalidad en relación al mundo de las franquicias. Informalidad que va en relación a promesas que son incumplibles, informalidad que va en relación a no claridades, ¿cierto? Caso en el tema de los proyectos, hay que ser muy claro con los alcances. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, promesas que son incumplibles en función de territorios, o en función de rentabilidades, o en función de una cantidad de cosas porque no está controlado, ¿cierto? Hoy negocios inmaduros, ¿cierto? Inmaduros desde el punto de vista de que no entienden la forma como este negocio genera plata y empiezo a ofrecerlo a la loca, ¿cierto? A la loca. Entonces es un tema complejo porque casi que hay una cantidad de errores para los especialistas infantiles en el tema de las franquicias, ¿cierto? Temas, por ejemplo, de que no tenga claro cuántas unidades caben en un territorio, ¿cierto? Es decir, cuántas tiendas, para ser más claro, esas tiendas qué alcance tienen, ¿cierto? ¿Qué sucede si vendo una al frente? Entonces no hay un tema de prioridades, no hay respeto por lo que hay detrás de todo eso, porque es que el negocio es vender franquicias. Y la realidad es que el negocio no es vender franquicias. El negocio es que a quien invites, a él le vaya muy bien, para que a vos como dueño del negocio te vaya supremamente bien. Ese es el negocio, ¿cierto? Entonces, claro, detrás de todo eso hay incoherencias desde el modelo de negocio, incoherencias desde lo financiero, incoherencias, hay informalidades, hay negocios que desde el punto de vista normativo no cumplen la legalidad. Por ejemplo, es que pongo un tema de alimentos en una esquina. Hombre, las esquinas no están hechas para eso, necesito permisos de espacio público, ¿cierto? Entonces, hasta incumplimiento de temas que no tienen sentido. Lo otro es, venden letreros sin soporte, venden capacidades sin tenerlas ellas. De una franquicia que fue tan de malas que le fue muy bien, ¿cierto? No digo nombres, no es el hecho. Salieron a FANIF, que es la feria de franquicias en Bogotá, y son tan de malas que en esa feria vendieron 60 unidades. Iban casi 2 años y no habían entregado ni siquiera el 20% de los puntos, porque vendían es que llama en mano. Hombre, ¿qué es esa irresponsabilidad? ¿Cierto? Y ahí es donde empiezan los ruidos a través de todo esto. Y la idea detrás de todo esto es que, pues hombre, hay un aprendizaje muy grande de atrás. Mi negocio es hacerlos crecer a ustedes. Y en ese sentido, no quisiera que ninguno de ustedes cometan errores infantiles como eso. La idea es poderlos acompañar y minimizarles el riesgo en todo sentido, ¿cierto? Y a eso es como a lo cual le estoy invitando. Es más, detrás de todo esto
Yo sí espero tener un tema teórico por allá embebido arriba, pero todos los programas de aquí en adelante tienen que ser con acompañamiento gerencial, obligatoriamente, ¿cierto? Yo hoy fácilmente en una empresa me puedo tirar 600 horas de consultoría, solo que es que 600 horas de consultoría, ¿quién me las paga? Sería demasiado costoso para eso. Pero lo que sí es claro es que a través de este modelo, donde estoy entregando una receta paso a paso, yo creo que soy capaz de minimizar los riesgos para todas las partes y poder sobre todo que el empresario adopte todo lo que va aprendiendo, interiorice todo lo que va aprendiendo de tal manera que para él sea mucho más fácil después ofrecer. Y esa es como la propuesta que estoy planteando. Juan, no sé si te respondí. Hay N mil problemas que hoy visualmente les puedo decir, ¿cierto? Marcas que se equivocaron y llegaron a 600, 700 puntos, pero con unos errores que uno dice, donde el negocio era vender franquicias, no suministros, no consumibles, no servicios, no facilitarle la vida. Ah, el franquiciado, ¿cierto? De no medir rentabilidades, entonces dejarlo al franquiciado abrir locales a unos costos de arrendamiento que uno dice, hombre, en el retail hay algo muy claro, y es dependiendo del negocio no te puede pasar de un porcentaje sobre tus ingresos para que el retail sea interesante. Entonces, eso tiene una cantidad de conocimientos detrás que por eso es importante que ustedes sean acompañados por profesionales del prospecto, pero a un valor para el mercado latinoamericano, ¿cierto? Esto mismo en Estados Unidos vale $53,000, 53,000, ¿cierto? ¿Que por qué? Pues hombre, solamente los contratos pueden valer $12,000, ¿cierto? Y para uno es un mundo de plata, que es casi que lo que yo, eh, cuando hago consultoría core acá, pero el mercado americano está muy caro y muy normatizado detrás de todo eso. Es claro que quien hace la franquicia casi que le está entregando la certeza de que eso va a ser exitoso, ¿cierto? Y eso es lo que vale, ¿cierto? Aquí la idea es que lo podamos hacer de forma muy seria, que ustedes puedan ir creciendo paso a paso. Yo quiero llevarlos a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Que ustedes se puedan ir tranquilos y que con lo que ustedes tengan puedan competir, entrar a mercados como el mercado americano o el mercado europeo, si es del su nicho de mercado, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación. No hay recetas completamente, digamos, que yo les pueda decir que es que les voy a minimizar todos los riesgos, no. Pero lo que sí puedo hacer es que el 80% de los riesgos, y los riesgos más pendejos que hoy uno ve con equivocaciones, no se les den a ustedes. Y esa es mi promesa. Hay algo que es fundamental para mí, es mi buen nombre, ¿cierto? Eh, y quiero llevarlo también a mi programa franquicio. Mi reto es empezar con Colombia y llevarlo a Latinoamérica y tener consultores en territorios que nos puedan permitir hacer esto de forma eficiente y efectiva. Y ese es mi reto. Y creo que después de 15 años, digamos, de trabajo en franquicias, esa receta la tengo lista y lista para ustedes, minimizando los errores más pendejos que uno encuentra en la franquicia. Eh, no sé si te respondí, Juan, al respecto, o me quedé cortito. Sí, sí, Juan, muchas gracias, súper, muchas gracias. A ti, a ti. ¿Más preguntas al respecto? Entonces, inmediatamente les voy a pasar el link, ¿cierto? Al WhatsApp, de tal manera que ustedes se puedan, por favor, agendar ese agendamiento. El compromiso es que básicamente ustedes resuelvan todas las dudas que tienen, ¿cierto? El compromiso básicamente es que en ese espacio ustedes se sientan tranquilos porque lo que van a tomar tiene sentido. Y casi que a partir de ese espacio ustedes me dicen, Juan, listo, estoy de acuerdo, me comprometo al asunto. Eh, Como yo hoy lo hago en consultoría, firmamos un contrato y la idea es que me puedan dar un poco de tiempo para adelantar cosas en la plataforma, ¿cierto? De tal manera que nos vamos a través de un espacio que podamos estar tranquilos, que ustedes puedan organizar un plan de trabajo, ¿cierto? Sé que esto les va a demandar tiempo y fíjense que me estoy dirigiendo a los dueños, ¿cierto? A los dueños de las compañías, pero podemos alinear ese equipo de trabajo para que esos retos lo hagan ustedes con el equipo de trabajo, de tal manera que saquemos esto adelante. Esa es
y compromiso. Entonces, siendo respetuosos con el tiempo de ustedes, son las 3:35. Les agradezco en el alma este espacio que han vivido conmigo. Espero que lo que hayan escuchado aquí los llene a ustedes de conocimiento, digan, ya con eso me voy un poquito más tranquilo, con más claridad. Y les invito entonces a que agenden y hablemos, conversemos y lleguemos a un acuerdo. Y bienvenidos a este espacio que se llama Franquicio. ¿Preguntas? ¿Algo más? Bueno, Muchas gracias por la invitación. gracias, Freddy. Les voy a pasar entonces este video y se los voy a subir también al grupo. Y bueno, queda abierto entonces, digamos, este espacio hasta el próximo miércoles. Y bueno, bienvenidos al mundo de la franquicia. Gracias por estar en este espacio y bueno, a disfrutar entonces lo que estamos haciendo. Gracias a ustedes. Una muy buena tarde tengan. Nos vemos entonces. Nos vemos. Chao, Juan. Chao. Gracias, Juan. Chao, Blanca. Nos vemos. Saludos entonces. Listo. Ya les envío toda la información y las pongo en el aire. Chao. Nos vemos.